luz y de amor. Al ver en tus ojos la calma de un cielo azul. María, dame un poco de tu serenidad, un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad. María, enciende mi fuego, enciéndeme con tu luz. Yo quiero arder por Cristo con el fervor que tienes tú. Me alcance tu corazón, inmaculado y puro en amor. Me llene de tu ternura, eterna dulzura, Madre de Dios. María, dame un poco de tu serenidad, un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad. María, enciende mi fuego, enciéndeme con tu luz. Yo quiero arder por Cristo con el fervor que tienes tú. Tantas cosas que en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. Yo quisiera, Madre buena, amarte más. En silencio escuchabas la palabra de Jesús y la hacías pan de vida, meditando en tu interior. La semilla que ha caído, que germina y está en flor. Con el corazón abierto cantaré. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Desde que yo era muy niño, has estado junto a mí y tomado de tu mano, aprendí a decir sí al calor de la esperanza. Nunca se enfrió mi fe y en las noches más oscuras fuiste luz. No me dejes más
son el fruto de tu amor. La plegaria más sencilla cantaré. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Bueno, vamos a compartir este momento de catequesis. Vieron que acá uno es de jockey también, así que se complica hacer todo a la vez. Pero bueno, más o menos la vamos llevando. La semana pasada yo les compartía una catequesis, una motivación más bien para el año mariano que estamos viviendo en Argentina, por los 400 años de la Virgen del Valle. De hecho, celebramos la fiesta el sábado pasado. Ahora entramos en el mes de mayo y por eso me pareció bueno que de alguna manera como retomemos esto del que charlábamos la semana pasada sobre el año mariano, para vivirlo y para animarnos a vivir este mes de mayo de la mano de María. Por eso acá tenemos la imagen. Hoy que es primer sábado de mes, bueno, me pareció bueno traer la imagen del Inmaculado Corazón de María de Fátima. Ella pidió especialmente ahí, en Fátima, a Sor Lucía, la devoción de los primeros sábados, como un momento especial de consagración a ella, de reparación por las ofensas que recibe su Inmaculado Corazón. Entonces, bueno, me pareció bueno en este momento de catequesis tener la imagen del Inmaculado Corazón acá con nosotros. Vamos a tratar de compartir este momento. Creo que más o menos, si me da la vista, puedo ver algún comentario o alguna pregunta, así que capaz que si podemos, hasta podemos interactuar un poquitito. Pero bueno, yo les decía, cuando hablábamos del año mariano, que es primero que un tiempo de gracia, ¿no? Un tiempo especial que nos pone frente a la mirada de la Virgen, que se nos invita a acercarnos a ella. Entonces, cuando la Iglesia nos regala un año como este mariano, ahí hay una gracia que queda en nosotros si la aprovechamos o la desaprovechamos, ¿no? Ya fueron pasando varios meses, quedan todavía varios meses más por delante, y entonces lo lindo sería aprovechar las oportunidades que tenemos. Bueno, el mes de mayo es una oportunidad especial para vivir con fuerza este año mariano, porque es un mes muy dedicado a la Virgen. Y de hecho el Papa Francisco hace pocos días, la semana pasada, envió a todos los católicos del mundo una carta sobre este mes de mayo para que lo podamos vivir desde la fe, ¿no? Ahí entra el tema del mes de María, ¿no? ¿Cuándo es el mes de María? Yo mismo me hacía la pregunta esta porque nosotros en Argentina, en realidad, oficialmente el mes de María es en noviembre, ¿no? Lo empezamos el 7 de noviembre, que tenemos en el país la memoria de María como mediadora de todas las gracias, y lo terminamos el 8 de diciembre, que es la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que es una fiesta que está muy arraigada en el corazón de nuestro pueblo, ¿no? Al punto que tenemos un montón de fiestas de la Virgen en el año, pero el 8 de diciembre cualquiera te dice que es el Día de la Virgen, ¿no? Bueno, pero tenemos la Asunción también, tenemos tantas fiestas y sin embargo el 8 de diciembre el Día de la Virgen. Bueno, hay como una conciencia muy honda de nuestro pueblo, de la devoción mariana, algo vimos de eso la semana pasada, y sobre todo de la fiesta del 8 de diciembre, ¿no?
Entonces en Argentina, también en Chile y en algún otro país, en un par de países más del hemisferio sur, el mes de María se suele celebrar en noviembre, del 7 de noviembre al 8 de diciembre. Pero en gran parte del mundo, y podríamos decir tradicionalmente, el mes de María es el mes de mayo. También por eso el Papa manda esta carta donde nos invita a vivir cerca de la Virgen este mes de mayo, ¿no? Y por otro lado también es real que ahora que está todo globalizado y al minuto estamos en contacto con el otro lado del mundo, nos llegan por todos lados cosas del mes de mayo como mes de María. Entonces me parece que más allá de que oficialmente en Argentina sea en noviembre, como que mayo lo vivimos también como mes de la Virgen, ¿no? Y sobre todo con esta invitación que nos está haciendo el Santo Padre. ¿De cuándo viene esta tradición del mes de mayo? Bueno, yo solo estuve ahí como investigando un poco, porque tampoco yo lo tenía muy claro. Parece que ya más o menos en el siglo XVII estaba la tradición de dedicar como 30 días a ejercicios espirituales en honor de la Virgen. O sea, eso viene de varios siglos atrás. Pero, por ejemplo, se hacía desde la fiesta de la Asunción, que es muy antigua, el 15 de agosto, hasta primeros días o mediados de septiembre, ¿no? Por ejemplo. Para que se combine, digamos, el mes de María con el mes de mayo, algunos dicen que es una cosa más del siglo XVIII o sobre todo arraigada en el siglo XIX, ¿no? De tener el mes de mayo como mes de María. Y hay ahí algunas cuestiones que puede ser que expliquen un poco ese vínculo, ¿no? Por un lado, bueno, porque claramente no es acá, pero sí donde comienza, en Europa, por ejemplo, el mes de María, el mes de mayo, coincide con el mes de la primavera, el mes de las flores, ¿no? De ahí viene la tradición de llevarle flores espirituales a María, de ahí viene aquella canción que yo todavía no me aprendí, la de Venid y vamos todos con flores a María, ¿no? Por ahí alguno de ustedes si se la acuerda o se la aprendió, yo todavía no. Y también por esa razón se explicaría por qué en algunos países del hemisferio sur se toma noviembre como mes de María, porque la realidad es que en mayo, ya cuando estamos llegando a fin de mayo, acá estamos con frío, estamos sin flores, es otra, digamos, otra estación, claramente. En cambio en noviembre coincidiría un poco con lo que es mayo para allá. Pero además, en otra, bueno, al buscar un poco que encontré, estaba que había una tradición de Grecia y de Roma de celebrar la llegada de la primavera con festividades, oraciones y flores a las diosas de la fertilidad, ¿no? Entonces la Iglesia de alguna manera toma esa idea y propone el mes de María, ¿no? Celebramos la llegada de la primavera, recuerden, estamos hablando del otro hemisferio, y la llegada de las flores con este homenaje a la Virgen, ¿no? Que es realmente la que tiene aquella fecundidad que da vida nueva al mundo, porque es la que nos trae la salvación, nos trae a Jesús, que es el Salvador, el autor de la salvación. Bueno, eso un poco podría explicar el origen de por qué el mes de mayo se vincula a la Virgen. Y de ahí han surgido muchísimas devociones en torno al mes de mayo. Como les decía, acá por ahí no lo tenemos oficialmente, pero en la práctica hay muchas cosas del mes de mayo como mes de María que las vivimos, de todos modos. De hecho, nosotros en Argentina tenemos en mayo a la patrona del país, en la semana que viene vamos a celebrar, la Virgen de Luján. En mayo tenemos la fiesta, bueno, de la Virgen de Fátima, ¿no? Que su devoción está difundida en todo el mundo a partir de las apariciones y de la recepción que la Iglesia hizo de las apariciones. En mayo tenemos a María Auxiliadora, el 24 de mayo. También hay mucha devoción a ella en todo el mundo, gracias a los salesianos. Mayo termina el 31 con la fiesta de la Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Bueno, son como momentos que marca este mes fuertes de la Virgen, ¿no? Y en base a eso han surgido devociones. Y en base a eso, muchas veces los papas, y sobre todo en momentos especiales de la vida de la Iglesia,
le han pedido a los fieles que durante el mes de mayo invoquen a la Virgen ante una determinada necesidad. Por ejemplo, San Pablo VI ahora, después del concilio, o cuando estaba por terminar el concilio, publicó una encíclica que se llama el mes de mayo, justamente, invitando a toda la iglesia a que rezara por la paz en el mundo y también por la paz interior de la iglesia mientras estaba concluyendo el concilio, ¿no? O sea que es algo que que los mismos papas han propuesto, y sobre todo en ocasiones, no sé si la palabra es difícil, pero en ocasiones importantes para la vida de la iglesia, ¿no? Creo que eso es un dato para tener en cuenta, porque ahora el Papa también nos está escribiendo para que vivamos el mes de mayo con la Virgen, ¿no? Entonces, conectado con esto otro, nos hace pensar en que él, el Santo Padre, está viendo que es un momento especial, importante de la vida del mundo, de la vida de la Iglesia, y entonces, ¿cuál es la propuesta del Papa frente a este momento? Acudir al corazón de la Virgen, ¿no? También es lindo y siempre nos hace bien recurrir a la experiencia de los santos, ¿no? Los santos son un poco los que nos van marcando el camino. Por un lado tenemos el magisterio y la enseñanza de los papas, de la iglesia, pero los santos nos van marcando carismáticamente el camino, ¿no? Bueno, por ejemplo, el Padre Pío, esto lo vi ayer gracias a algo que compartió Ludmila. El Padre Pío tenía mucha devoción a la Virgen, bueno, y mucha devoción por el mes de mayo, ¿no? como mes dedicado a María. Él le escribe en un momento, el 1 de mayo de 1912, le escribe a su padre espiritual y le dice así: el hermoso mes de mayo, el más bonito del año. Sí, Padre mío, este mes nos recuerda muy bien las dulzuras y la belleza de María. Pensando en los muchos beneficios que me ha hecho esta querida mamita, tengo vergüenza de mí mismo por no haberla amado y servido bastante. En cambio, a sus cuidados afectuosos he respondido con ingratitudes. Esto decía San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. Y todavía seguía: el mes de mayo para mí es el mes de las gracias. Y este año espero recibir dos. Que me tenga consigo para no seguir viendo esas caras feas, se refería a los demonios que lo atormentaban. La otra, usted la conoce: quisiera tener una voz poderosa para invitar a todos los pecadores del mundo a amar a la Virgen. Qué lindo testimonio del Padre Pío, ¿no? El mes de mayo es para mí el mes de las gracias. ¿Con qué intensidad espiritual viviría él este mes dedicado a la Virgen? Al punto que le pedía estas gracias, ¿no? Por un lado, le pedía que la Virgen lo libre del mal, del demonio, ¿no? Y por otro lado, le pedía a la Virgen poder él anunciar, poder tener la fuerza, poder tener la voz para invitar a todos los pecadores a amar a la Virgen. Que ahí hay una conciencia muy honda, muy profunda de lo que la Virgen hace en nosotros, ¿no? Nos protege del mal, nos protege sobre todo del mayor de los males, que es el pecado, nos protege de las acechanzas del enemigo, del demonio, porque ella es la que pisa a la serpiente. Y por otro lado, la Virgen, con eso de invitar a todos los pecadores a acudir a ella, la Virgen es fuente de esperanza. En nuestro camino cristiano, en el cual a veces tenemos idas y vueltas, caídas, bajones, la Virgen es fuente de esperanza. Nos anima a seguir caminando, ¿no? Es realmente quien reanima nuestra esperanza, como dice el lema de este año mariano: María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra. Bueno, un poco esta idea del mes de María, con la cuestión de cuándo es el mes de María, y también con este testimonio del Padre Pío, nos ayudan a llegar a esta invitación que nos hizo el Papa Francisco. Yo les decía, mandó una carta hace unos días. ¿Y qué es lo que dice ahí? Una carta muy breve, muy sencilla, bien con el estilo de él, con una invitación más sencilla todavía. Él dice: se aproxima el mes de mayo,
en que el pueblo de Dios manifiesta con particular intensidad su amor y devoción a la Virgen María. En este mes es tradición rezar el rosario en casa, con la familia. Y dice que las restricciones de la pandemia nos han obligado a valorizar esta dimensión doméstica también desde un punto de vista espiritual. Esta experiencia que estamos haciendo todos, que están haciendo ustedes, de descubrirnos como iglesia doméstica, que lo somos, que lo enseña el magisterio, pero que por ahí esta situación, que no deja de ser providencial, nos está ayudando a valorar esa dimensión doméstica. Entonces dice Francisco, por eso he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el rosario en casa durante el mes de mayo. ¿Ve? Una propuesta bien concreta, bien sencilla, bien al estilo de Francisco. Y hasta dice, ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Es bueno rezar el rosario solos, es bueno rezar el rosario en familia. Todavía dice, hay un secreto para hacerlo, la sencillez. Y es fácil encontrar, incluso en internet, buenos esquemas de oración para seguir. Y él ahí nos deja 2 oraciones a la Virgen que compuso y que podemos recitar al final del rosario, y termina diciendo, yo mismo las voy a decir durante el mes de mayo, unido espiritualmente a ustedes. Es una invitación de lo más sencilla, muy profunda a la vez, y que el Papa, ¿por qué lo plantea? Bueno, así termina la carta. Dice, hermanos, contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Rezaré por ustedes, especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor, recen por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón. Yo trataba ahí de esta sencilla carta, muy breve, sacar un poco a dónde apunta el Papa, ¿no? Y por un lado están como ahí al final dice las 2 gracias que nos va a conceder este rezar el rosario todos los días en el mes de mayo. Dice, nos va a unir todavía más como familia espiritual, es decir, la unidad en la fe. Y por otro lado nos va a ayudar a superar esta prueba, o sea, la fortaleza en la prueba. ¿Ven? Son 2 gracias que el Papa espera que, si rezamos el rosario todos los días en el mes de mayo, todos los católicos del mundo podamos alcanzar estas 2 gracias. Unidad en la fe y fortaleza en la prueba. Yo creo que si esto lo miramos desde el contexto actual que estamos viviendo, el Papa nos está dando como el remedio para la enfermedad, ¿no? Unidad en la fe, porque la tentación, la amenaza de la división está latente, está ahí, está al alcance de la mano. Lo vemos en la realidad diaria, lo vemos en las noticias, lo vemos en nuestro país, lo vemos a nivel mundial, ¿no? La tentación de dividirnos, de separarnos, de enfrentarnos, es una tentación que está muy cerca. Y a nivel eclesial estamos igual. La tentación de la división nos amenaza. El enemigo nos quiere dividir. Quiere hacer de todo un motivo de división. Esa es la estrategia del enemigo. Sembrar la división entre los cristianos. Sembrar la división en la iglesia. Nosotros a veces no nos damos cuenta y con cualquier cosa mínima, por no usar otros términos, no, es como que nos metemos en ese juego y terminamos ayudándolo a dividir. Por ejemplo, en estos días salió mucho esto del tema del culto y de las misas en la situación de la pandemia, ¿no? Con los videos que pedían devuélvanos la misa, con las respuestas a esos videos, algunas también un poco intensas. Entonces, eso es una tentación del enemigo que nos quiere dividir. Que le debe molestar ver a la iglesia tan unida, con tanta oración que se multiplica por todos lados. Y entonces, ¿qué hace? Siembra la división.
no por nada el Papa está diciendo que recemos el rosario para unirnos más como familia espiritual. Unidad en la fe. No permitir que el mal nos divida. No permitir que se siembre la cizaña. ¿Cómo lo hacemos? Acudiendo a la Madre. Ella es Madre de la unidad. Y entonces ella nos ayuda a conservar la unidad de la fe, del amor, de la devoción, la unidad de la Iglesia, más allá de que haya distintas miradas que son válidas, que son enriquecedoras, pero justamente el demonio lo que hace es contraponerlas de tal manera que nos enfrentamos. Y esto pasa siempre en todos los ámbitos, y así también hay comunidades que se lastiman, que se dividen, o hay familias también que se disgregan, se dividen, porque el enemigo sembró la semilla y nosotros regamos la semilla, ¿no? Entonces, ir a la Virgen para tener esta unidad como familia espiritual. Primera gracia, la unidad en la fe. No dividirnos, no dejar que el demonio nos divida. Segunda gracia que dice el Papa, fortaleza en la prueba. Nos va a ayudar a superar esta prueba. Estamos viviendo un tiempo que es desconcertante, que es difícil, que nos genera impaciencia, que nos genera ansiedad, que nos puede generar miedo. Como estamos así, también podemos tener reacciones que hacen difícil la convivencia, porque encima estamos todo el día juntos. Entonces, en el medio de la prueba necesitamos fortaleza para seguir adelante, sobre todo cuando pasa el tiempo. Porque al principio por ahí más o menos la llevamos. Pero cuando van pasando los días y se extiende, como nos pasa ahora a nosotros, ¿no? Cada vez que hay un anuncio vamos a mirar 10 días más, ¿no? Bueno, cuando se va extendiendo, se va complicando más. Y ahí necesitamos fortaleza. Ni hablar de la gente que está sufriendo mucho más ante la enfermedad, ante la muerte, ante los problemas económicos terribles que se derivan de esto, ni hablemos, ¿no? Con más razón. Bueno, acudir a María para tener fortaleza. Fortaleza. Ella nos hace fuertes. Ella nos da esa gracia tan especial que vivió de poder permanecer de pie en el momento del sufrimiento, en el momento de la cruz, en el momento de la prueba. Ella permanece de pie. Entonces, dos gracias. Unidad en la fe, fortaleza en la prueba. Y para eso el Papa, ¿qué nos propone? Redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa. Redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa. Y yo, que si lo tenemos que redescubrir es porque por ahí hemos perdido un poco, o lo hemos dejado como algo olvidado o algo sabido, demasiado sabido, y no sé qué tanto tenemos el rosario en nuestras manos para rezarlo, ¿no? El Papa nos está proponiendo redescubrirlo. Yo me lo imagino como haciendo una campaña en favor del rosario, ¿no? Volvamos a agarrarle el gusto a rezar el rosario, a descubrir esa belleza que tiene. Y lo último, contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María. Esas dos ideas, ¿no? Redescubrir la belleza del rosario y contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, a mí me hicieron venir a la mente enseguida aquella enseñanza de Juan Pablo II del año 2002, octubre del 2002, él sacó una carta sobre el rosario, una hermosa carta apostólica sobre el rosario, se llama así, el rosario de la Virgen María, Rosarium Virginis María. Por ahí ustedes recuerden que también, porque también en ese momento el Papa Juan Pablo proclamó un año del rosario de octubre de 2002 a octubre de 2003. Y también esa fue la vez que el Papa le agregó al rosario los 5 misterios luminosos, los misterios de la luz. Bueno, en ese momento lo que hizo Juan Pablo II, con ese documento que lo tendríamos que volver a leer en el año mariano, porque es una joyita, es un documento hermoso, lo que hizo fue volver a proponerle a la Iglesia el rosario. Y volver a proponerle a la Iglesia el rosario como una oración con la cual contemplamos el rostro de Jesús. Contemplar el rostro de Jesús.
Esa carta del Papa Juan Pablo II, les dije desde el 2002, fue una de las últimas grandes iniciativas de él después del jubileo del año 2000. Entonces, recordamos un poco de historia, al Papa lo eligen en el 78, y en ese momento el otro cardenal polaco, que era el cardenal Wyszynski, le dice: usted tiene que guiar a la iglesia hasta el tercer milenio, ¿no? Faltaban 22 años. Era como una meta demasiado lejana. Pero el Papa como que tomó esas palabras del cardenal Wyszynski como realmente una misión que él tenía. Bueno, y le dio para adelante, ¿no? En el medio vino el atentado y todas las dificultades que tuvo. El 2000 era un año especial porque era celebrar los 2000 años de la encarnación, del nacimiento de Jesucristo. Y el Papa preparó con mucha anticipación ese gran jubileo del año 2000. Y muchos decían, bueno, ya está, como que ahora que termina el jubileo, también cierra un poco el pontificado de Juan Pablo II, el Papa ya se puede dedicar a descansar. Bueno, y estaba cada vez más enfermo, más anciano, pero de hecho en los últimos años tuvieron un montón de iniciativas fuertes, pastorales, espirituales para la iglesia. Una fue la del Rosario, ¿no? Pero es interesante porque cuando termina el jubileo fue todo el año 2000, terminó el 6 de enero del 2001. Ahí se cerró la Puerta Santa. Y el Papa sacó ahí un documento que es la Novo Millenium Eunte. Y esa carta, que es también de los documentos más lindos de él, que es casi, tiene mucho de profético, de poético también, es un texto hermoso. Él ahí decía, ¿no? Caminemos con esperanza. Un nuevo milenio se abre ante la Iglesia como un océano inmenso, en el que hay que aventurarse contando con la ayuda de Cristo. Navegar mar adentro había ordenado Jesús a los apóstoles, indicando así la condición de la eficacia evangelizadora. ¿Cuál es la condición? La fe en su palabra. Estas palabras resuenan también hoy para nosotros y nos invitan a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y a abrirnos con confianza al futuro. Y decía también, ¿no? Que no hay una fórmula mágica para los grandes desafíos de nuestro tiempo, pero no va a ser una fórmula la que nos salve, sino una persona y la certeza que esa persona nos infunde. Yo estaré siempre con ustedes, la palabra de Jesús en el Evangelio. Y él decía, por eso cuando empieza el tercer milenio, la iglesia no es que tiene un nuevo programa, porque el programa es el de siempre. Y se centra en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar. Por eso el Papa dijo que la iglesia del tercer milenio tenía que ser una iglesia que contemple el rostro de Cristo. Contemplar el rostro de Cristo. Poner la mirada en Jesús. Lo de la carta a los hebreos, fijo los ojos en Jesús. Así tiene que ser la iglesia del tercer milenio. Y entonces, bueno, uno podría decir, ¿cómo aprender a contemplar a Jesús? Bueno, el Papa como que ahí dio un tiempito, eso fue el 6 de enero de 2001, dio más o menos un año y pico, y sacó la carta del Rosario como respondiendo a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo contemplar el rostro de Jesús? Les vuelvo a proponer el Rosario. El Rosario como una oración en la que pueden contemplar el rostro de Jesús con María, en la que pueden contemplar el rostro de Jesús con aquella que mejor lo contempla. Él habla de cómo el Rosario lo marcó en su vida, desde muy joven, desde muy chico. El otro día lo mencionamos de la devoción mariana de él, que empieza desde su familia y sobre todo se consolida cuando muere su mamá. Pero además de hablar de la experiencia de él con el Rosario, invita a toda la iglesia a que renueve esa experiencia, ¿no? Y dice, a ver si lo encuentro, a ver. Comprender
recordar a Cristo con María, comprender a Cristo desde María, configurarse a Cristo con María, rogar a Cristo con María, anunciar a Cristo con María. Esa es la propuesta. Solo una intervención de lo alto, capaz de orientar los corazones de quienes viven en situaciones conflictivas y de quienes dirigen los destinos de las naciones, puede hacer esperar un futuro menos oscuro. Pensemos que el Papa lo escribe después de los atentados del 11 de septiembre, con toda la amenaza de la guerra que se siembra después de eso, ¿no? Es decir, el panorama del tercer milenio, que lo veía esperanzador, se empieza a ensombrecer con estos acontecimientos, y entonces el Papa pone la mirada en la Virgen. Invita a que todos volvamos a mirarla a ella y a rezar el rosario, ¿no? Contemplando con María el rostro de Cristo. De hecho, el primer capítulo de ese documento es contemplar a Cristo con María. Es lo que nos está proponiendo el Papa Francisco ahora, como que de alguna manera está retomando esta idea que nos había insistido ya Juan Pablo II, ¿no? Y Juan Pablo dice que la contemplación de Cristo tiene en María su modo insuperable. ¿Quién como ella contempla el rostro de Jesús? El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial a María. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de ella una semejanza humana, que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Es decir, la Iglesia tiene que contemplar el rostro de Cristo, mirar a Jesús. Vamos a decirlo simple, mirar a Jesús. Una Iglesia que quiere caminar bien en el tercer milenio tiene que mirar a Jesús. Si no lo mira a Jesús, no va a funcionar la cosa. Y para mirar a Jesús, ¿qué mejor que hacerlo con María? Si ella es la primera que lo mira a Jesús. Y hasta en el rostro de Jesús está esa semejanza espiritual con el rostro de María. Espiritual y física también, en el caso de María. Entonces, mirar a Jesús, contemplar el rostro de Jesús con María. Volviendo un poco a la idea, ¿no? Entonces el Papa nos propone vivir mayo, pidiéndole a María la gracia de la unidad, la gracia de la fortaleza en la prueba. Para eso nos dice, redescubramos la belleza del rosario. Para eso nos dice, contemplemos con María el rostro de Jesús. En mayo está también, yo les decía antes, ¿no? Como para tener en cuenta, el 13 de mayo es la fiesta de la Virgen de Fátima, que tiene un origen claro en que el 13 de mayo fue la primera aparición de la Virgen a los pastorcitos. Es un acontecimiento espiritual impresionante, extraordinario. La Virgen se le aparece a 3 niños humildes, pobres, sencillos, sin ningún tipo de preparación, y les entrega un mensaje destinado para el mundo entero. En esa primera aparición, el 13 de mayo de 1917, los niños, los pastorcitos reciben, la escuchan, hablan con ella, tienen como un primer diálogo. Ella les dice: no tengan miedo, soy del cielo, vine para pedirles que durante 6 meses vengan acá hasta el 13 de octubre, después les voy a decir quién soy. Le hacen algunas preguntas ellos. Ella les pide que se ofrezcan sus sufrimientos para reparar los pecados con los que el corazón de Jesús es ofendido. Y finalmente les dice: recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Ese mensaje de la Virgen de Fátima ha tenido una repercusión que humanamente no se podría explicar. 6 meses después había 70.000 personas en ese lugar, solo por el testimonio de 3 niños que no superaban los 10 años. Ahí hay una fuerza muy grande de la gracia de Dios, que después se ha multiplicado y han sido millones de fieles en todo el mundo
los que han recibido este mensaje de Fátima, que no es otra cosa que el mensaje del Evangelio actualizado en este tiempo, digamos, recordado en este tiempo, con tantas amenazas, con tantas dificultades, y la Virgen viene para decir que hay que volver a Dios. Hay que volver a la fe, la esperanza y el amor. Hay que volver a rezar el rosario. La esencia del mensaje de Fátima es extremadamente sencilla porque es el mensaje del Evangelio. Por eso la llamada a la conversión. Bueno, ese mensaje empezó en mayo de 1917 con 3 niños y se extendió al mundo entero. No fue algo que la Iglesia lo impusiera tampoco. Cuando Benedicto XVI fue a Fátima en el 2010, él recordaba una frase de no me acuerdo qué cardenal de Portugal, que decía, no fue la Iglesia que impuso Fátima, fue Fátima que se impuso a la Iglesia, ¿no? Porque se desató una corriente de gracia a partir de la llamada de la Virgen que se extendió por el mundo entero y que sigue hasta el día de hoy con la misma fuerza profética. Cada 2 por 3 salta alguno con el mensaje de Fátima, que falta una parte, que qué sé yo, que vienen... Bueno, eso es más otro tipo de... es ficción, digamos. El mensaje de Fátima lo tenemos, nos lleva al Evangelio, porque si no, no sería un mensaje aprobado por la Iglesia. Los secretos de Fátima se publicaron completamente con el Papa Juan Pablo II, en el año 2000 justamente. Él sintió la mano de la Virgen el 13 de mayo del 81, cuando sufrió el atentado en la Plaza San Pedro, y después leyó el secreto, ¿no? Entonces, en realidad el mensaje de Fátima, en su centro más puro, más sencillo es ese: volvamos a Dios, volvamos a la fe, la esperanza y el amor, y abramos el corazón al llamado a la Madre. Bueno, ese mensaje resonó en mayo. Y en mayo se celebra su fiesta, ¿no? Entonces también eso ilumina este tiempo que estamos viviendo. Cuando la Virgen después ya a Sor Lucía en Pontevedra se le vuelve a manifestar varios meses después, pide la devoción de los primeros sábados, ¿no? Para la devoción a su Inmaculado Corazón, como la imagen que tenemos acá. Entonces, bueno, estamos viviendo este año mariano, estamos empezando este mes de mayo, hay un llamado del Papa Francisco, que es quien nos conduce en la fe, quien nos guía en el camino de la fe. ¿Y el Papa a qué nos llama? El Papa nos llama a contemplar el rostro de Jesús con María. El Papa nos llama a redescubrir la belleza del rosario. El Papa nos llama a unirnos como familia espiritual para encontrar en María la fortaleza en la prueba. Entonces, creo que es una invitación que si la está haciendo el Santo Padre la tenemos que recibir de manera especial, ¿no? La propuesta es sencilla, es simple, está al alcance de todos. El rosario es justamente, si una característica tiene el rosario es la sencillez. Se le ha llamado el Evangelio de los pobres, porque la meditación de los misterios del rosario nos hace ver la vida de Jesús, ¿no? Y ni siquiera hace falta demasiado un conocimiento muy profundo, una lectura muy profunda, nos hace meditar los misterios de la vida de Jesús con María. Por eso se le decía el Evangelio de los pobres. En ese sentido les recomiendo mucho esa carta apostólica de Juan Pablo II, el Rosario de la Virgen María. Pero además, y esto lo decía un poco el otro día, creo que el mes de mayo nos invita, y estando en casa justamente, nos invita a recibir a María en nuestra casa. Recibir a María en casa. Acuérdense, el Evangelio de Juan, el momento en que Jesús da la vida en la cruz, poco antes de dar la vida, ya desde la cruz, Jesús le entrega a Juan a María por madre, ¿no? Le dice, aquí tienes a tu madre. Y el Evangelio dice, desde aquella hora el discípulo la recibió como suya o la recibió en su casa.
La Iglesia siempre vio en la imagen del discípulo amado la imagen de todos los discípulos, es decir, en la cruz Jesús te dijo a vos, me dijo a mí, ahí tenés a tu madre. Es la herencia de Jesús en la cruz, nos da lo más grande que tiene mientras está entregando la vida, nos da María. Ahí tienes a tu madre. Entonces, ¿qué hace el discípulo? Según el Evangelio, recibe a María en su casa. Esa es la tarea espiritual que tenemos nosotros también, recibir a María en nuestra casa. Por eso, junto a esta idea de rezar el rosario todos los días, que como les comentaba, en la parroquia lo vamos a hacer, lo empezamos a hacer ayer. Todos los días del mes de mayo a las 20 horas vamos a rezar el rosario y transmitirlo por el Facebook, para que se puedan sumar y podamos rezarlo en casa, en familia, redescubriendo esa belleza que nos decía Francisco. Pero además, creo que esta tarea espiritual de recibir a María en casa, ahora que estamos en casa, que no nos queda otra que estar en casa, porque es lo que tenemos que hacer, me parece que es una tarea espiritual hermosa, que puede ser fuente de muchas bendiciones para nuestra familia. Recibir a María en casa. Esa es la propuesta. De hecho, el mes de mayo termina el 31 de mayo con la fiesta de la Visitación. ¿Qué celebramos ese día? Celebramos a María, que después de recibir el anuncio del ángel y ya con Jesús en su vientre, va a visitar a su prima Isabel, ¿no? Isabel recibe a María en su casa. Nosotros somos llamados a recibir a María en nuestra casa, a invitarla a María en nuestra casa. Por eso yo les quiero compartir también esta propuesta que un cura, un hermano cura, que, bueno, muchos lo conocen, el padre Sebastián Genoni, mi tocayo, me ha compartido y que me parece que está muy linda, de invitar a María a casa, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, la humanidad está viviendo un tiempo especial, difícil, un acontecimiento que va a tener consecuencias. Los próximos meses van a ser determinantes en lo que se refiere a la pandemia, a los enfermos, los que van a pasar de esta vida a la eternidad, como han pasado ya con muchos hermanos. Entonces, qué importante que como católicos, como creyentes, podamos hacer un signo que nos ayude a atravesar este tiempo. Y que nos sirva una vez que pase esta prueba para recordar cómo la vivimos y cómo queremos vivirla de ahora en adelante, ¿no? Como que marcar un punto ahí en nuestra vida de fe. Y para eso la propuesta es invitar a la Virgen María a nuestra casa. Tenemos todo este mes de mayo para vivirlo con María, siguiendo el llamado del Santo Padre, ¿no? El día 31 de mayo es la fiesta de la Visitación, este año es también la fiesta de Pentecostés. Y entonces preparémonos para ese día con un signo mariano, con algo visible, con algo que podamos recordar por muchos años. Podemos hacerlo eligiendo un lugar de nuestra casa en el que nos juntemos a rezar. Podemos hacerlo en torno a una imagen de la Virgen, una estampa de la Virgen, elegir un horario en particular y encender una vela en honor a la Virgen cada día. El signo puede ser cantarle una canción, abrir juntos la puerta de casa. Lo importante es esto, reflejar esta invitación a María para que entre en nuestra casa. Prepararnos durante todo el mes de mayo para recibir a María en casa. En familia podemos, o cada uno puede elegir el signo, el modo, el lugar, el tiempo, pero el objetivo es ese, pedirle a María que esté con nosotros, que venga a nuestra casa y poder plasmar ese signo el 31 de mayo al finalizar este mes tan especial, al celebrar la fiesta de Pentecostés, al celebrar la fiesta de la Visitación. Ese día 31 de mayo, hacer una alianza con María, hacer que nuestra casa sea mariana. Vieron que yo le decía la otra vez, marianizar la pastoral que decía Monseñor Pueyal. Bueno, marianizar nuestra casa, marianizar nuestra familia, recibir a Nuestra Señora en la fe y con amor. Y entonces que el 31 de mayo quede marcado para nosotros
y que siempre lo podamos recordar y renovar en esa fecha esa invitación y esa presencia de María en nuestra casa. Que cada vez que celebremos la fiesta de la Visitación podamos como familia recordar que en este momento de la historia, en este momento de prueba, la Virgen estuvo con nosotros, que la invitamos a nuestra casa, que le abrimos la puerta y que ella entró y ocupó su lugar en casa. Bueno, esa sería un poco la propuesta espiritual para vivir este mes de mayo. Recibir a María en casa, prepararse, y el 31 de mayo como fruto de todo este camino mariano, como fruto de ese rosario diario que el Papa nos llama a redescubrir, como fruto de habernos acercado al corazón de María, poder ofrecerle a la Virgen esa invitación. Te invito a mi casa, te recibo en mi casa, te doy un lugar especial en mi casa. Que realmente el 31 de mayo podamos vivirlo así, como fruto de un camino recorrido y como signo de las gracias que el Señor, por medio del corazón de María, nos quiere regalar. Bueno, esa es la propuesta. Como les decía, este año coincide la Visitación con Pentecostés, ¿no? Por eso me alegró leer algo de Juan Pablo II en su último mes de mayo, su última fiesta de la Visitación en el año 2004, que él decía: el encuentro de María con Isabel está totalmente animado por el Espíritu Santo, que llena de alegría a ambas madres y hace que salte de gozo el profeta en el seno de Isabel. Este año celebramos la fiesta de la Visitación cerca de Pentecostés, y eso nos lleva a pensar en el viento del Espíritu que impulsa a María y con ella a la Iglesia por los caminos del mundo para llevar a todos a Cristo, esperanza de la humanidad. Vivamos el mes de mayo con María, vivamos el mes de mayo pidiéndole la unidad y la fortaleza, vivamos el mes de mayo redescubriendo la belleza del rosario y contemplando el rostro de Jesús, y vivamos el mes de mayo como un camino espiritual en familia para que al terminar este mes, el 31 de mayo, podamos hacer ese signo de recibir a María en casa como reina de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestra familia, invitarla y recibirla. Bueno, vamos a terminar este momento poniéndonos en manos de ella, dejándole a ella todas nuestras necesidades, nuestras intenciones, nuestra vida entera, todo en manos de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Que por la intercesión amorosa de la Virgen, el Señor los proteja y los bendiga, a ustedes y a sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que podamos vivir con María, con mucha fe y con mucho fruto, este mes de mayo, que es un mes dedicado a ella de manera especial.